Pero antes que nada, antes de iniciar la enseñanza de hoy, queremos pedir a nuestro Dios su favor y su gracia. Si usted me acompaña, Padre, gracias Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, Padre. Gracias por tener compasión y misericordia con nosotros y enviar a tu Hijo, Señor, para que hoy podamos tener vida en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que han venido a este lugar, Señor, han venido a recibir la palabra, han venido a congregarse con los hermanos, a adorarte, a cantarte a ti, Señor. Pero en esta hora queremos que tu gracia, Señor, nos acompañe. Reconocemos que sin tu poder, Señor, nada sucederá en nuestras vidas. Reconocemos que si tú no estás con nosotros, Señor, estamos simplemente aquí en un club social. Pero sabemos que si confiamos en tu gracia, Señor, en el poder de tu Espíritu en nosotros, podemos confiar que tu palabra hallará cabida en nuestros corazones y por medio de tu poder cambiará nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, aquellos que están en camino, también los que no pudieron llegar por alguna razón y también aquellos que escuchan por internet, Señor. Háblanos y enséñanos tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer un texto bien corto. Y es en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, verso 19. Es un texto muy pequeño. Primera de Tesalonicenses 5, verso 19. El texto dice, muy sencillamente lo dice, no apaguéis, ¿qué dice? Al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Bueno, continuamos en la serie que hemos iniciado, Camino a la Madurez. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando bajo un tema que es uno de los más importantes para nuestra vida, ¿verdad? Como todo lo que Dios nos da es importante, no quiero decir el más, pero es uno de los más importantes. Y el tema que voy a compartir se va a llamar la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Quiero que mientras desarrollo, ¿verdad?, el tema de hoy, quiero que vayamos a Juan 16. Quiero combinar estos textos que vamos a leer. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y aquí vemos en Juan 16, verso 5. Juan 16, verso 5. ¿Cómo dice arriba el subtema? La obra del Espíritu Santo. Vamos a leer, dice, esto no os le dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Aquí el Señor ya se está despidiendo de los discípulos, y hubieron muchas cosas que no les comentó, y luego aquí le continúa diciendo, no les dije estas cosas porque estuve con vosotros. Jesús está haciendo, mientras estuvo en la tierra, hizo el papel de la presencia de Dios en la tierra, hizo el papel del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo, todos sabemos que el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, aquí Jesús está a punto de irse, pero en lo que es la relación personal, Jesús estuvo con ellos, ¿verdad? El verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. La tristeza vino porque ellos presenciaron los milagros, el poder, la dirección, la palabra, la salvación, el amor, la generosidad, todo en Jesús. Y Jesús se está despidiendo que se va al Padre. Entonces se entristecieron, dijeron, vamos a perder todo eso, nos van a dejar solo otra vez. Pero fíjense lo que dice el verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Fíjense lo que dice, os conviene que yo me vaya. Fíjense lo que está diciendo el texto, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué necesidad? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os, ¿qué dice?
lo enviaré. ¿Cuántos entienden que cuando Jesús estaba en la tierra no era omnipresente? Jesús no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús no podía resolver los problemas de todos en un mismo lugar al mismo tiempo. Tenía que visitarlo uno a uno. Entonces Jesús vino con un propósito de traer el Evangelio, de manifestarse al mundo. La palabra dice que la profecía nos enseña que era Dios. Dice la palabra en Isaías, íbamos a ser enseñados por Dios. En este caso era la presencia de Jesús. Su nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero luego que Jesús se está despidiendo, le está dejando saber a ellos que Él no lo va a dejar solos a ellos. O sea, se va, pero les va a enviar el Consolador. Y aquí Consolador se está refiriendo al ayudador, al Espíritu Santo. Aquí la palabra que se le da al Espíritu Santo, por ejemplo, es del griego parakletos. Ese es la palabra de aquel que nos ayuda a seguir, aquel que nos ayudará en el camino. Esa es la idea. El verso 8 dice, y cuando Él venga, notan que no dice, y cuando venga aquella cosa, Él se está refiriendo a una persona, ¿verdad? Ahí confirma la Trinidad. Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué dice? Sobrellevar. O sea, la información que ellos van a recibir, si no tienen el Espíritu en ellos, no la iban a poder soportar, ¿verdad? Y luego dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué dice? Guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y lo podemos dejar ahí, pero quiero que vayamos, estoy conectando versos y luego voy a desarrollarlos. Romanos 8, verso 14. Vamos a ir viendo por esos versos que hemos leído la importancia del Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerdan cuando, hemos leído 1 Corintios 2, que dice que al hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura, mas el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios y lo revela al creyente, ¿verdad? Entonces ahí vemos parte de lo que podemos ver de lo que el Espíritu hace. Fíjense lo que dice Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora quiero hacer una distinción aquí. Este texto más arriba, no tengo en mente exactamente, el verso 9, por favor. Fíjense lo que dice el 9 arriba. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, iniciando esto, debemos aprender de que sin el nacimiento en Dios, no somos hijos de Dios. Somos solamente creación de Dios. Hay una creencia de muchos allá afuera, dice, todos somos hijos de Dios. Y no. El texto lo enseña claramente que no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús, el Evangelio en Jesucristo. Y cuando recibimos el Evangelio y damos nuestra vida a Dios, dice que Él, por medio del Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo. ¿Están aquí? Entonces, aquí nos damos cuenta que el texto nos dice que el que no tiene el Espíritu Santo, dice, no es hijo de Dios. ¿Cómo se adquiere? Ya lo dije, en el nuevo nacimiento. Ahora, en la clase de hoy vamos a comenzar a ver para qué sirve el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué áreas nos ayuda? Bueno, antes de entrar en algunos temas más, vamos a pensar en lo siguiente. Quiero hacer una pequeña introducción para que podamos nosotros entender la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, incluso Jesús le dijo, dice el Señor, el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Ahí le da la promesa. Si el Espíritu está con ustedes porque está en mí, pero cuando yo me vaya estará en vosotros, dentro de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Pentecostés? ¿Quién se acuerda de la historia en Hechos, verdad? Cuando bajó el Espíritu en ellos. Bueno, ¿quién se acuerda
de la llamita de fuego que se le asentó arriba, dice el verso, ¿verdad? Como llamas de fuego. Entonces, esa llama de fuego era la evidencia de la presencia de Dios en el tabernáculo del Antiguo Testamento. De eso hablamos, creo que el miércoles pasado. Hablábamos de cómo entrar a su presencia. Bueno, el Espíritu Santo es la presencia de Dios, ¿verdad? Esa es la presencia que habita en el creyente ahora. ¿Cuántos entienden que el Espíritu de Dios o la presencia no se encuentra en el lugar de la iglesia, sino en cada uno de nosotros cuando nos unimos? ¿Cuántos entienden eso? No vamos a la iglesia a orar, sino nos reunimos a orar. No vamos a la iglesia a pedir, vamos a la iglesia a congregarnos. Para pedirle a Dios simplemente tenemos que tener una relación con Él y primeramente haber nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento es imposible hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio del Espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué nos dejó su Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Vamos a ver por un momento qué no es el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas iglesias, y a ustedes le van a decir esto por pertenecer a esta congregación, que en esta congregación no se mueve el Espíritu. Se lo van a decir, algunos ya se lo han dicho, quizás no ustedes, pero ya me han dicho. Personas me dicen, es que me dicen que aquí no está el Espíritu Santo. Bueno, yo me río porque yo sé a qué se refieren, ¿verdad? Y yo recuerdo un familiar mío que pertenece a una iglesia de mucha emoción, me preguntó, ¿y tú te llenas del Espíritu? Y le dije, cada día. Y la pregunta que esa persona me hizo, quiso decir que si yo siento escalofríos, si tiemblo cuando el Espíritu me toca y me tiro al suelo a dar brincos. Eso fue lo que me preguntó. Entonces, cuando la manifestación del Espíritu no tiene nada que ver con dar brincos, gritos, llorar, aunque, oigan bien, aunque puede que su presencia te haga llorar, puedes sentir escalofrío, pero no es esa la evidencia de que su presencia está aquí. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Entonces, el Espíritu Santo no es el que te hace sentir en la carne una corriente o una presencia, pero vuelvo y repito, se puede sentir, a veces, no siempre. ¿Por qué digo a veces? Para que cuando no sintamos su presencia, no pensemos que Dios se fue. ¿Están aquí? Entonces, muchas iglesias le dan el sentido al Espíritu Santo como algo sobrenatural que tenemos que ver con los ojos. Y cuando esas personas que creen en esto van a una iglesia en orden, tranquila, sin mucho brinco, entonces dicen aquí no está el Espíritu. Porque para ellos el Espíritu es el desorden, el brinco, el revoloteo y el corre para aquí y para allá. Y la palabra en ningún lado nos enseña ese tipo de cosas. Incluso Pablo le dijo a Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y ¿qué más? Y dominio propio, significa de control, de manejarnos, si sentimos emociones, saber cómo controlarlas. O sea, yo también siento escalofríos en la alabanza y deseo de llorar. Yo a veces siento deseo de llorar así compungidamente en la alabanza, pero me controlo. O sea, no es malo llorar, no es malo, pero ya irme al extremo de ir a un desorden ya está fuera de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, estamos viendo que el Espíritu no es eso, ese no es el Espíritu. Otra cosa es, dicen que el Espíritu es hablar en lenguas. El que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que el don de lenguas es un don, no una evidencia de nacimiento en Cristo? Es simplemente un don que se manifiesta en algunos, pero no todos lo tienen. Entonces, la evidencia clara del Espíritu lo encontramos en Gálatas, si podemos ir allá, 5. Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Si no nos da el tiempo para explicarlo todo, porque este tema es complejo, podemos traer una segunda parte. Gálatas 5, 22, exacto, dice, mas el fruto del Espíritu, ¿el fruto de qué? En otras palabras, la evidencia del Espíritu, eso es lo que quiere decir. El fruto es lo que vemos que sale del Espíritu. Vemos que la palabra no dice son, porque aparecen 9 calificaciones para distinguir el Espíritu Santo. Ahora, quiero que tomen esto muy en serio. ¿Por qué?
Porque cuando usted diga, conocí un hombre o una mujer de Dios, usted debe de categorizarlo bajo estos 9, ¿verdad? Aquí vemos que el primero es amor, pero fíjense que dice, el fruto del Espíritu es amor. Los demás son características del amor. Por ejemplo, una persona que dice estar llena del Espíritu tiene que tener amor, lo primero sobre todo. Y no amor del mundo, ni amor, ¿verdad?, sino amor de Dios. Luego dice que tiene que tener gozo, una persona que está gozosa porque está llena del Espíritu. Tiene que tener paz. Y luego comienzan con 3, que son las que siguen. Las primeras 3 hablan del estado del corazón. Las otras 3 hablan de la relación entre hermanos. Yo tengo que ser paciente con mi hermano si estoy lleno del Espíritu. ¿Están de acuerdo? Tengo que ser benigno y bondadoso. Pero luego las últimas 3 hablan exactamente de nuestra relación con Dios y nuestra manifestación en Dios, que es fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Si me pueden ayudar con un bebecito para que no distraiga a nadie, por favor. Si le puede decir a mi esposa que lo agarre allá, por favor, para que no distraiga a nadie. Es para que no se distraigan. Pero fíjense lo que dice, muy importante lo que sigue. Dice, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea, la ley no está contra el que anda lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos exactamente son el cumplimiento del Espíritu. Para yo poder amar a mi prójimo, necesito estar lleno de este fruto. ¿Me están entendiendo hasta allí? Entonces, si yo no estoy lleno del Espíritu, yo no puedo amar, yo no puedo tener paciencia, mucho menos gozo, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza, nada. Porque es el Espíritu de Dios que produce en mí todo esto. Entonces, aquí estamos viendo la manifestación de un Espíritu. Miren, estamos hablando bajo un tema que se llama Camino a la Madurez. Vamos a poner a un lado de tener la perspectiva, una idea de que el hombre de Dios es aquel que tiene una iglesia grande, o que mucha gente le sigue, o que habla muy bonito, o que se expresa bien de la Biblia, o que conoce toda la Biblia. Vamos a poner eso a un lado porque no es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice la Biblia, porque yo le acabo de describir un fariseo. Un fariseo tenía mucha gente como seguidor, hablaban muy bien, conocían la letra, pero según Jesús dice que estaban muertos. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús, verdad? ¿Cómo interpretas, cuáles son los mandamientos de Dios? Le pregunta el intérprete al Señor. Y el Señor le dice, ¿cómo lees? Le pregunta al intérprete, o sea, ¿cómo lo interpretas? Y el Señor le da una explicación, no en teoría, sino en práctica. Y le dice, si tú haces esto, vivirás. Quiere decir que este hombre no estaba lleno del Espíritu, aunque conocía la Biblia. Entonces, hay una distinción que debemos de tener muy clara, que la evidencia de un hombre de Dios siempre debemos de verla, no por los dones, sino por el fruto. Cuando vemos Mateo 7:21, aquellos le dijeron, Señor, ¿cómo que no podemos entrar al reino de los cielos? Si en tu nombre sacamos demonio, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Los 3 son dones. Los 3 son dones. ¿Cuánta gente vemos en el internet y en todo lugar manifestando dones increíbles? Tú te quedas, wow, increíble. Pero cuando vamos al corazón, al fruto, ahí dice otra cosa. Entonces el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, nunca va a hacer bulla, ni va a gritar, ni va a brincar, ni se va a revolotear, ni se van a caer las sillas. Va a venir sin sentirlo, va a venir en una acción de un cristiano, en amor, en gozo, paz, mansedumbre. Ahora, podemos correr un riesgo de nosotros querer imitar esto. Aquí es donde nos confundimos. Podemos correr el riesgo de nosotros imitar el fruto de la paz y decir, no, yo tengo paz y no tenemos la paz de Dios. O decir, yo tengo amor en mi corazón y no tenemos el amor de Dios. Quiero que también tengamos en cuenta de que estos frutos se producen en Dios. Esos frutos no podemos imitarlos. Parecen ser, pero no son. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver muchos textos hoy. Y creo que la enseñanza de hoy nos va a ayudar a confirmar qué es el Espíritu en muchas áreas, ¿verdad? Para no creer que el Espíritu es una manifestación mística o una aparición, ¿verdad? Una teofanía, una ilusión en el aire. Sino más bien es
El Espíritu en el creyente ahora es aquel que nos capacita para vivir como Cristo vivió en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, mayores cosas harán porque yo voy al Padre? ¿Verdad? Muchas personas interpretan eso como que lo que vamos a hacer es más poderoso que lo que Él hizo. Si Jesús resucitó un muerto, nosotros resucitaríamos 50. Y honestamente no se refirió a eso, se refirió más en cantidad de tiempo porque Él iba al Padre, dice. Ustedes van a seguir el ministerio, le quiso decir. Pero por medio a quién el Señor iba a hacer esto. Bueno, fíjense lo que dice el verso 13 de Filipenses 2. ¿Están todos allá? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿qué dice? El querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Edwin, hazme un favor, dile que por favor pongan el volumen en 3 si puede. Lo que pasa es que como ven la cortina no creen que están haciendo ruido. Que baje un poquito la voz, por favor, que le escuchamos clarito aquí. Dice, Dios es quien produce en nosotros el querer. Pero notan que dice querer como el hacer. ¿Por qué dice querer como hacer? Bueno, el deseo es lo que produce en nosotros la decisión. Cuando yo quiero hacer algo, lo hago. Cuando de verdad quiero. Pero ahora aquí hay un punto que debemos entender como creyentes. ¿Cuál es ese? Bueno, que ahora usted y yo vivimos con dos tipos de sentimientos. No es que somos bipolares ni tenemos dos relaciones, sino que la carne se levanta en deseos y el espíritu produce el deseo también. Adoración, es importante esto, significa a quién nosotros le respondemos de los dos. Quiero repetir eso porque es importante. En nuestro corazón van a surgir dos tipos de deseos. ¿Cuántos todavía tienen deseo de pecar? Todos. No queremos, no debemos, pero ahí está, el deseo de pecar. Pero ¿cuántos tienen deseo de agradar a Dios? Igual. Entonces, aquí adoración significa, de esos dos deseos, ¿a quién me estoy negando? Si respondo al Espíritu, que es el sentir que Dios pone, y no se preocupen que se lo voy a explicar, yo sé que suena un poco raro. Cuando ven ese sentir, porque vendría la pregunta, ¿cómo yo sé cuándo es Dios? Y aquí es donde vamos a ir entrando en entendimiento. Cuando viene el sentir del Espíritu de Dios, debemos de someternos a ese sentir. Se lo voy a poner bien fácil y lo van a entender. ¿A cuántos le ha llegado la voz en su corazón cuando alguien le ofende así? Perdónalo. En ese instante. O en la calle, vamos a pensar en algo instantáneo. Alguien te ofendió y escuchaste la voz que dijo, tranquilo o tranquila. O ten paz, o perdónalo, o ignora la ofensa. Ahora le voy a decir algo. Una persona puede hacer eso sin ser cristiano. Pero esa persona no se está reportando a Dios, lo está haciendo humanamente. Cuando usted y yo lo hacemos por el Espíritu, estamos adorando a Dios, esa es la diferencia. Y a nosotros Dios nos cuenta como fe o como buena obra, pero a esa persona no, porque no ha nacido de nuevo. Me voy a explicar de otra manera. Dice el texto que Dios produce en nuestro corazón un nuevo querer. Bueno, de ahí sale el deseo de venir a la iglesia. De ahí sale el deseo de santidad, el deseo de justicia, el deseo de crecer, el deseo de ver a Dios, el deseo de salvación. Ese deseo no lo teníamos porque estábamos muertos en delito y pecado. No teníamos ese deseo. El único deseo de vida que teníamos era el humano, que no nos queríamos morir. Pero ahora en Cristo podemos decir, para mí el morir es ganancia, es Cristo, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que esta vida es pasajera. Ahora, ¿cómo sabemos responder al Espíritu cuando viene el deseo? Bueno, se lo voy a poner en términos bien simples. Cuando usted le da deseo de comer su propia comida o su comida más favorita, usted no lo oye en sus oídos, usted tiene el deseo. ¿A cuántos le da deseo? Por ejemplo, dice, ay, tengo un deseo de comer tal o cual cosa. Me surgió el deseo. Intuitivamente, ese deseo le envía una información a su cerebro de algo que usted ya ha comido. ¿Están aquí? Estoy explicando bien, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, tengo deseo de un pastel o de un postre. Inmediatamente vino la palabra, por ejemplo, chocolate. Si usted no conoce lo que es chocolate, nunca tendrá ese deseo. Por eso leemos la Biblia, para cuando el Espíritu te ponga el deseo, el Espíritu te va a citar la Biblia. Pero si no tienes la Biblia aquí, cuando el Espíritu te hable, vas a decir, no entendí.
porque te va a hablar en el idioma de Dios. ¿Me están entendiendo hasta ahí, verdad? Entonces el Espíritu produce en nuestro corazón, produce el deseo de agradar a Dios. Pero nosotros debemos de someter nuestro deseo carnal para obedecer a Dios. Lo van a entender aquí, Gálatas 5:16. Muy fácil, este texto lo enseña. Gálatas 5:16. Pónganlo de esta manera antes de leerlo. Obedecer es hacer lo que yo no quiero. Desobedecer es hacer lo que yo quiero. Repito, obedecer es hacer lo que yo no quiero. Desobedecer significa hacer lo que yo quiero. Dice el verso 16 de Gálatas 5. ¿Están todos ahí? Digo pues, andad, ayúdenme, en el Espíritu. Ahora, ¿qué dice allí? Que nos guiemos por el Espíritu, que caminemos por el Espíritu, que es lo mismo que la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y no satisfagáis los deseos. Ahora, ¿cuántos deseos hay ahí? En ese sentido, hay dos. La carne y el Espíritu. ¿Están viendo la guerra? Y luego dice, porque, esa palabra porque es importante, porque el verso 16 dice, o sea, oblíguense a andar en el Espíritu y no permitan que su carne les gobierne. Ese es el texto 16. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es, ¿el del Espíritu qué? ¿El qué del Espíritu? ¿Quién me ayuda? Ahí dice el texto, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu ¿qué? El deseo. O sea, lo dice el texto. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Qué estamos viendo? Que ahora como cristianos tenemos dos deseos. Tenemos una mujer, la cual nos divorciamos el día que recibimos a Jesús. Se llama carne. Y tenemos una nueva pareja que se llama espíritu, por así ponerlo. La carne, esa muchacha que ya dejamos atrás, o ese muchacho, porque hay mujeres aquí, te va a seguir llamando por teléfono, mandando flores y chocolates y haciéndote cosas lindas. Pero tú tienes que negarte completamente para poder serle fiel a tu vida nueva. ¿Sí lo entendieron, verdad? Entonces ahora al yo entregar mi vida a Dios, ahora tengo dos deseos, sí. Pero Romanos dice, consideraos muertos al pecado. O sea, sí, el deseo va a surgir. Créanme, hermanos, ahí está. Vamos a morir deseando pecar. Pero cada día matamos a ese hombre, esa vieja carne, el viejo hombre. Pero fíjense lo que dice el texto. Y estos, más adelante, y estos se oponen entre sí. Y fíjense lo que dice, para que no hagáis. Ahora, ¿qué dije yo antes? Que obedecer es hacer lo que no queremos. Y desobedecer es hacer lo que yo quiero. El texto dice, si andan en el Espíritu no pueden hacer lo que usted y yo queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Se está entendiendo? Ahora, esto es una práctica que nos lleva a la madurez cuando lo hacemos normalmente diario. ¿Por qué? Porque cada día se levanta la actitud. Ustedes y yo tenemos áreas donde no han muerto todavía, donde todavía están vivas, donde puede ser el enojo, puede ser tantas cosas, pero cada día, y le voy a decir esto, cada vez que le diga que no a la carne le va a doler. Claro que sí, mucho va a doler. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios soportará la aflicción. Ahora, aquí sucede algo muy bonito y no quiero dejarlo sin esto. Mientras le decimos que no a la carne, el Espíritu mata el deseo, no nosotros. Porque hay dos formas. Por ejemplo, yo le aseguro que hay cosas en su país que aquí no la venden, que usted cuando la oye dice, yo me acuerdo cuando yo comía tal o cual cosa en mi país. Aquí no lo venden eso. Me gustaría un día poder otra vez probarlo. ¿A cuántos le pasa eso? A mí también. O sea, a mí me encantan los dulces y yo pienso en las bakeries, decimos aquí de mi país, y yo digo, Señor, un día yo voy y por allá paso y me como tal o cual cosa. Fíjense que aunque está lejos, todavía ahí está el deseo. Pero cuando se habla del Espíritu, el Espíritu le llama a la Biblia a esto regeneración. Regeneración significa que ahora el deseo muere totalmente. Se erradica el deseo de tu corazón y ya no quieres más eso que hacías antes. Ahora te molesta, viene a ser tu enemigo.
Pero eso muere cuando tú y yo decidimos alejarnos de eso. ¿Cómo vemos eso? Volvemos a Romanos 8. Romanos 8, ahora verso 13. Aquí es donde nosotros, cuando nos ocupamos del Espíritu, el Espíritu, oigan bien, es como que, hay una palabra en inglés que la estoy buscando en español porque suena bien, es como, se dice, una palabra como, es matar, pero es más fuerte que matar. Es como que elimina, No, en inglés yo sé cuál es, estoy tratando de pensar. Lo que pasa es que hay palabras que tienen un significado más fuerte en español que matar. En inglés es annihilate. Annihilate significa desaparecer aparte de matar. O sea, es como matar y desaparecer a la vez. Vamos a usar ese ejemplo. Es como matar y desaparecer. Cuando el espíritu mata ese deseo carnal, desaparece de manera tal que cuando ves la propuesta otra vez, te molesta. Tú dices, eso, odio eso. Porque hay que ser sincero, hay cosas carnales que son malas pero nos gustan. Hay que ser sincero. Y cuando decimos, Señor, esto todavía me gusta pero no lo quiero en mi vida, Dios te ayuda a cómo tener victoria sobre eso. Miren lo que dice el verso 13 de Romanos 8. Aquí el texto nos va a hablar de ocuparnos, de las cosas de lo que nos ocupamos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Pero quiero que noten lo que sigue. Mas, si por el Espíritu, quiero que no se pierdan esa parte, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Quiero que noten que el medio para matar la carne, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque hay veces que decimos, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo yo puedo dejar? Vamos a hablar un poquito de lo que es un pecado muy fuerte que la palabra te dice, corre de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Es algo que está en nuestra carne. Y es un tema que trae hasta los cachetes rojos, pero es una realidad que ahí está, la inmoralidad sexual. Cuando viene una inmoralidad, un deseo inmoral, un deseo inmundo en nuestra carne, normalmente la palabra nos dice que huyamos de eso. No nos dice ayuna, ora, confróntalo, repréndelo, no dice huye. Porque ese deseo es profundamente controlador. La Biblia le llama hasta idolatría cuando practicamos lo que es fornicación e idolatría. Entonces, esos deseos así fuertes de la carne, como dice la palabra, dice el texto que solamente en el poder del Espíritu mueren. Ahora, yo no estoy hablando de matar el deseo sexual natural del matrimonio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del deseo desordenado de la carne, el deseo incontrolable. La palabra le llama lascivia. Entonces, hay deseos así como ese, muchos deseos carnales que nos dominan, nos gobiernan. Y eso Dios le llama idolatría, porque no obedecemos a Dios sino a esos deseos. Y de la única manera que podemos vencer es ocuparnos de las cosas de la palabra de Dios, o sea, del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Antes, cuando vemos el Antiguo Testamento, los mandamientos se conocen como el no mates, no robes, no tengas dioses ajenos, todo es no. Esos se llaman los pecados de omisión, del qué no hacer. Pero los pecados de comisión, o la palabra comisión significa qué hacer. Está bien, no puedo hacer nada de eso, pero la pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer? Es como cuando venimos a la vida cristiana, parece ser que no se puede hacer de nada, parece, pero no, sí se puede hacer mucho, a diferencia que tenemos que conocer qué debemos hacer. Entonces, lo que se hace con el pecado es un intercambio de obediencia, un cambio de dioses. ¿A qué me refiero? Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, porque o amarás el uno y aborrecerás el otro. Entonces, le voy a decir cuál es la clave de no vivir en pecado. Se llama no vivir en ocio espiritual. En el momento que usted está ocioso espiritual, ya está pecando. Y eso lo va a llevar a pecados mayores. ¿Qué significa ocio espiritual? Bueno, siempre espiritualmente hay algo que hacer. O meditar en la palabra, u orar por alguien, servirle a alguien, amar a alguien, llamar a alguien, leer la palabra, adorar a Dios. Siempre hay algo que hacer de manera espiritual. ¿Cómo sabemos eso? No lo voy a buscar, pero en Filipenses 4, verso 8, Pablo dice, si en alguna cosa se quieren entretener, su mente en esto pensad.
¿Qué significa eso? Que no dejemos que la mente corra al vacío. No nos sentemos en una silla a ver qué llega a la mente, porque Satanás está allí. Velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el espíritu queriendo interactuar con nosotros. Entonces, vamos a suponer que toca descanso. Usted se tomó el día libre. Bueno, en ese descanso usted puede estar lleno del espíritu. ¿En qué sentido? En nosotros mantener nuestra mente en las cosas de Dios, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en lo que Él hizo por mí, recordar siempre lo que Él hizo. Le voy a compartir ese testimonio de algo que me pasó. Tuve una situación con un familiar hace pocos días. No fue pleito ni nada, simplemente la persona como que se alteró un poco por un problema que le está pasando, y uno cuando quiere ayudar a alguien y esa persona no te deja o no te permite ni hablar, en ese momento como que sentí hasta enojo, ¿verdad? No lo manifesté en acción, pero como que me enojé. Y bajé la cabeza porque supe que no estaba bien, a pesar de su imprudencia. Le voy a decir esto muy claro. Y estaba sentado y bajé la cabeza y dije, sé lo que estoy haciendo o sintiendo no está bien. Y bajo la cabeza. En ese momento, el Señor me mostró una visión de yo con una mandarria. ¿Saben lo que es una mandarria? Un martillo, clavándolo en la cruz. Yo. Y Él mirándome con compasión y riéndose. Quiero que piensen en eso. En ese momento se me hizo difícil como tolerar a la persona, porque estaba como terca, como difícil de tratar. Y yo bajo la cabeza en oración, es algo que hago cuando veo como que me estoy saliendo, y oro, o sea, digo, Señor, ayúdame aquí, me estoy yendo. Cuando bajo la cabeza, veo esa visión, no en vista o no se me presentó, yo sé, o sea, para mí es difícil explicarlo, pero fue una visión en mi corazón. Y me vi yo clavando al Señor, su mano en la cruz, y el Señor mirándome, riéndose, lleno de amor, lleno de paz. ¿Qué me quiso decir eso? ¿Qué lo puede interpretar el texto, la visión? La misma misericordia con esa persona y paciencia. En el momento que yo vi eso, es como que entró un poder en mí de poder amar a esa persona. No solamente perdonar, sino tolerar, tener paciencia y amarla. El problema surge que cuando tenemos conflictos bilaterales, o sea, entre hermanos, ¿verdad? O amigos, familiares, no queremos perdonar porque se nos olvida lo que le hicimos al Señor. Y de la única manera que podemos obrar es cuando traemos a memoria el perdón. Ahora, noten algo. ¿Qué fue lo que entró en mí que me dio el poder de perdonar o de tener paciencia? El Espíritu Santo fue el que produjo en mí eso. Yo sé que no fui yo, porque si soy yo, no tengo ni que acudir a Dios, yo lo hago solo. Sino que yo volví a la cruz, o el Señor me llevó a la cruz cuando le oré, y Él me ayudó. Dije, wow, Señor, es cierto, me arrepentí ahí mismo, y me dio la capacidad. Y se hizo tan fácil de ahí en adelante tratar con la persona, que pude entender eso. Ahora, eso no solamente bendijo a la persona, a mí me bendijo porque ahora siempre pienso en eso, digo, wow, yo siempre trato de cuando veo que me estoy enojando, o algo está como yo no quiero, me hago silencio y me voy a orar. Inmediatamente, porque yo sé que está entrando la carne. Y en ese momento, hermanos, yo pude ver la mano de Dios. Ahora, fíjense en algo. Ese tipo de cosas, esas reacciones van muriendo a medida que repetidamente acudimos a Dios. Eso es la práctica de justicia. Yo como quiera me enojé, si ustedes notaron. Yo sí me enojé. Pero Dios usó eso para bien y Dios me lo cuenta como una buena obra. Entonces, notan que no es mi perfección ni la suya que agrada a Dios. Es nuestra sumisión para que el Espíritu nos ayude. Pero si no hacemos eso, desafortunadamente nunca tendremos la ayuda del Espíritu. Miren, aún orar, vamos al verso 26. ¿Están todavía ahí en Romanos 8? ¿Sí? Bueno, vamos al verso 26. Aquí es donde vemos la asistencia del Espíritu, hermanos. Y le voy a decir algo. Cuando usted entiende esto, usted se va a dar cuenta que usted no tiene ningún mérito al servir a Dios. Él pone el querer, Él pone la fuerza, Él te revela la verdad, te guía a su justicia, te da la fortaleza, te prende el fuego, como decía la alabanza, ¿verdad? Como decía, pon tu fuego en mí otra vez, ¿eh? Bueno, fíjense lo que dice el 26. Lo voy a leer despacio. Dice, y de igual manera, el Espíritu, ¿qué dice?
nos ayuda. Quiero que noten lo que dice, el Espíritu nos ayuda. Ahora, ¿en qué nos ayuda? Bueno, dice el texto, en nuestra debilidad. La palabra debilidad en el griego, y para los que no saben por qué yo digo griego y hebreo, la palabra originalmente fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreos y en el Nuevo Testamento en griego. Y cuando se traducen las palabras se le pierde la esencia. Entonces uno tiene que a veces volver, porque debilidad se puede significar, levanto la cosa pesada, pero no tan con mucha fuerza. Debilidad, todavía tenemos algo de fuerza, pero no tan fuerte como somos, por así decir. Pero debilidad aquí no. Aquí debilidad significa enfermo espiritual. Aquel que no puede producir nada de Dios. Y aquí debilidad se le atribuye al ejemplo del paralítico. Que el paralítico era paralítico espiritual, como éramos antes de Cristo. Y Cristo nos ha dado ahora fuerza espiritual, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu. La palabra de Dios nos ayuda a conocer la obra del Espíritu. Por eso hay que estudiar la Biblia, para saber cuando Él obra, saber quién fue que obró, para distinguir entre una cosa y la otra. Permítame explicarles esto para no adelantarme. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, porque el Espíritu es invisible, todos sabemos que nadie ve el Espíritu, a menos que Él se manifieste, las cosas que suceden, nosotros inmediatamente preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero a medida que vamos entendiendo la Biblia, vamos entendiendo a Dios de manera invisible, pero se hace visible por sus actos. Por ejemplo, nosotros al conocer la palabra nos ayuda a saber cómo responder cuando el Espíritu nos ordena algo, a saber quién está hablando. Si usted, por ejemplo, yo he hecho este ejemplo muchas veces, ¿no? Mi familia hacen muchas bromas, son bromistas, le encantan el relajo. Y mis tíos le encantan cuando tú lo llamas por teléfono o ellos a ti, cambiarte la voz para bromear contigo. En mi casa casi todo el mundo hace eso. Pero a veces tenemos tanta relación al hablar que aún cambiando la voz, ellos me dicen, sí, Fleming, yo sé que eres tú. Fíjense, aún cambiando la voz, oigan bien, pero eso lo ha permitido, las veces que hemos hablado, ha desarrollado una relación, al punto que conocen mi voz. Pero si nunca tenemos la palabra en nuestro corazón y mucho menos obedecemos el Espíritu, cuando Dios te hable, te vas a quedar como que no es contigo. Es como que te llamas Luis y alguien te está voceando en la calle, Pedro, Pedro, y tú como que si no es contigo. Pero cuando conocemos la palabra y algo sucede en el ámbito espiritual, lo discernimos porque se parece a lo que estudio. Entonces, en otras palabras, para resumir, el Espíritu nos instruye por la palabra para saber cuando Él aprueba o desaprueba algo. ¿Cómo somos guiados? Bueno, al tomar una decisión debe de ser bíblica. Si tienes un sentimiento en tu corazón, pregunto, ¿cómo discernes si es la carne o el Espíritu si no conoces la palabra? ¿Tiene sentido? Entonces, mientras más estudio la palabra, cuando surja un sentir, porque Dios te habla es en el centro de tu ser, en el espíritu. Dios no te habla por la carne ni por el oído, te habla en el mismo centro de tu ser. Y tú dices, no sé, pero tengo un sentir. Bueno, el sentir se tiene que parecer a la palabra. Si altera la palabra, no es Dios. Esa es la idea. Entonces aquí vemos, fíjense lo que dice el verso más adelante. El Espíritu nos ayuda en nuestra, ayúdenme, debilidad. Pero fíjense lo que dice. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Quiero que le pongan los ojos a ese verso. Que hemos de pedir como conviene, no sabemos. En otras palabras, no sabemos pedir lo que le conviene a nuestra propia vida. Eso es lo que dice el texto. A veces decimos, ¿cuántas veces, y no tienen que decir amén a esto, cuántas veces pensamos, wow, esa decisión que tomé, muy mala? Pero antes de tomarla, pensábamos que era buena. Pensábamos que era buena. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no teníamos la verdad de Dios. Pero siendo cristianos, el Espíritu ahora nos capacita para pedir como conviene. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se le quema la sopa. Pedir como conviene tiene que ver con tu vida espiritual para eternidad, no para conveniencia económica, financiera, de fama, de poder, nada de eso.
Aunque Dios te puede dar dinero y peticiones terrenales, eso es aparte. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La palabra pedir como conviene significa pedir todo aquello que bendice tu vida a la eternidad. ¿Quién se acuerda de un texto famoso que dice, la bendición de Dios es la que bendice y no añade tristeza con ella? La bendición de Dios es la que bendice y no añade tristeza. Muchos la entienden como no acarrae tristeza. Bueno, todo lo que Dios quiere para nosotros es con el fin eterno, no solamente en esta vida. ¿Entienden eso? Bueno, el texto dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero, oigan bien, el Espíritu mismo intercede, ¿por quién? ¿Por los otros o por nosotros? Pensé que era por los otros. Con gemidos indecibles, o sea, con un lenguaje que no se entiende, ¿verdad? Ahora, quiero que noten, el Espíritu está en el centro, hemos hecho este ejemplo ya, donde nosotros le pedimos a Dios en oración, y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, la oración sigue derecho. Pero el Espíritu está en el medio, traduciendo de nosotros a Dios, de nosotros a Dios. Vamos a ver luego lo que dice la Biblia. Cuando hacemos una oración, y esa oración no está conforme al plan divino de Dios, Dios ni nos escucha. Dice Primera de Juan, creo que 4:7, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no, ni caso nos hace. No importa que lloremos en la oración, no importa que nos desparramemos en lágrimas. Si no es conforme a su plan, no. ¿Saben por qué? Porque no nos conviene. Y por eso el texto dice, no sabemos pedir como conviene. Necesitamos su palabra y su espíritu para pedir lo que nos conviene para vida eterna, para aquí y vida eterna. Pero fíjense lo que dice el 27. Mas Él, aquí el Espíritu, escudriña los corazones. O sea, en otras palabras, el Espíritu sabe con qué intención tú y yo pedimos. Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Conforme a la voluntad de quién? Intercede. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu es como si fuera un mediador entre Dios y el hombre, para que cuando le pidamos algo a Dios, el Espíritu sea nuestro traductor y saber que lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Entonces, ¿para qué sirve el Espíritu? En otras palabras, bueno, hemos visto muchos textos, pero número uno, vemos que lo primero que el Espíritu pone en nosotros como cristianos es el sentir. Ahí ya no nos podemos jactar de nada, porque el hecho de yo decir, yo quiero ser un hombre santo o una mujer, eso no viene de nosotros. Yo quiero congregarme, quiero leer la palabra, quiero crecer. Todo ese quiero de Dios, viene de Dios. Pero cuando queremos cosas de la carne, viene de nosotros. Y ahí es donde estamos a veces confundidos. No hemos desarrollado esa relación entre el Espíritu y nosotros. Por eso la palabra, cuando comenzamos el servicio de hoy, o la enseñanza, ¿cuál fue el primer verso que leímos? ¿Quién se acuerda? que dice como, no apaguéis al Espíritu. Aquí es donde yo pregunto, ¿qué significa apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu es lo mismo que una persona te llame para saludarte y siempre que te llama no le coges el teléfono. ¿Qué sucede? Te deja de llamar. El Espíritu, si lo apagamos, nos deja de hablar. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Ignorando su deseo. Quiero que vayamos a Santiago 4, a ver otro ejemplo del Espíritu. Acuérdense que y quiero que cuando busquen Santiago 4, miren hacia acá que quiero explicar algo. Santiago 4. Miren, Dios no le llama adúltero al que adultera, sino al que quiere a otro aparte de Dios. Quiero que noten la palabra querer, nada más. El hecho de nosotros querer en nuestro corazón otra persona que no sea Dios, Dios le llama adulterio. No es simplemente el querer irnos o el irnos, sino el querer. Quiero que noten que leímos el verso de Filipenses, Dios produce en nosotros el querer.
Dios pone en nosotros el querer para que le queramos a Él, para que le amemos. En nosotros ignorar ese querer nos hace adúlteros. Fíjense lo que dice el 4, Santiago 4, verso 4. Oh almas, ¿qué dice? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En otras palabras, si usted tiene un amigo que no es cristiano, ¿eso es malo? No está diciendo eso el texto, ¿verdad? Porque ¿cómo nos ganaríamos a los perdidos? No está diciendo eso. Yo tengo miles de familiares y amigos que no son creyentes. No está diciendo ese tipo de amistad. Fíjense lo que dice luego. Cualquiera pues que, ayúdenme, cualquiera pues que quiera, hasta ahí está bien. Cualquiera pues que quiera, está hablando nada más del deseo del corazón. Cualquiera pues que quiera ser, ahí no está diciendo que es, que quiera ser amigo del mundo, se constituye. Ahora, ¿por qué Dios está siendo tan radical en esto? Porque el querer es lo que produce el hacer. Ese es el problema. Si usted no quiere agradar a Dios, Dios lo ve como un adúltero espiritual. Fíjense lo que dice el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho, ¿qué dice? Morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente. Ese celo, hermanos, está hablando de un amor. No de un celo egoísta como que todo lo quiero para mí, no. El Espíritu nos anhela celosamente. Es increíble lo que está diciendo. Y aquí luego entra en términos de, dice que Él da mayor gracia y etcétera. Pero hasta ahí lo podemos leer. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿En qué sentido? Disculpen. En que cuando Él produce en nosotros el querer como el hacer, nosotros respondamos a ese querer para poder hacer. Cuando la palabra de Dios, ¿a cuántos les sucede que están orando y de repente le llega un nombre a su cabeza? En otras palabras, para que ore por esa persona. Les pregunto, ¿usted estaba buscando en su mente esa persona? ¿O le llegó? ¿Le llegó? No, se lo puso el Señor allí. Esa persona en su lugar donde esté está pasando por un momento difícil que ni usted y yo quizás sabemos. Y el Espíritu pone la petición ahí. Tú dices, ay Señor, me traes a esta persona. Ahora fíjense en esto. Oramos por la persona y luego la persona te dice, sin saber porque no sabe. Dice, tú no sabes que tal día, tal fecha, tal hora me pasó esto. Y Dios se me apareció de la nada. Y tú dices, hay gente que dice, yo oré por ti. Pero, ¿de verdad debemos de decir algo? Gloria a Dios, ¿verdad? No hay que decir nada. Yo oré por ti. Ay, Dios te me puso en el corazón. Eso es buscando fama y gloria. Debemos de dejarlo ahí para que Dios nos siga usando. Pero en ese momento tú dices, wow, Señor, gracias, en tu mente o solo en tu casa. Gloria a Dios por eso. A mí me ha sucedido muchas veces. Sí, el deseo está allí. A mí me da deseo de decir, yo oré por ti a esa misma hora, me emociono. Pero el Espíritu me dice, no digas nada. Solamente ve mi poder. Nos da el deseo, a mí también me da el deseo. Yo quiero también echármela de súper espiritual. Pero la palabra dice que no. El Espíritu te dice que no. Y eso es lo difícil ahí, de tú quedarte callado, sabiendo tú que si le dices, la persona te va a ver a ti como súper espiritual. Pero ¿cuántos saben que Dios no nos usa por ser súper espiritual? Aquí el único súper espiritual es el Espíritu Santo. Dios escoge gente mansa, humilde, a veces mayormente pobres, porque los pobres siempre son más humildes que los ricos. No es que el Señor no ama a los ricos, pero desafortunadamente así es. Y decide usar un vaso roto, un vaso débil, para Él hacer su obra. Y cuando Él lo hace, nos hace participantes de su amor. Él pudo haber hecho el milagro sin tener que decírtelo a ti ni a mí. Nos preguntamos, ¿por qué lo trajo a colación? ¿Por qué produjo en mí el querer orar por esa persona? Para hacerme también parte de su amor y su relación. Entonces el Espíritu hemos podido ver lo más importante que es, produce en nosotros el querer como el hacer. Hemos visto también que por medio del poder del Espíritu es como podemos hacer morir lo terrenal. Es ocupado en Dios que podemos hacer morir lo terrenal. Hay veces que, miren, vuelvo y repito, la apatía espiritual es, dicen por ahí, el taller del diablo. ¿Qué se sabe ese dicho? Dice el ocio, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mente ociosa, taller del diablo. En otras palabras, ahí trabaja el diablo.
Y no es mentira, es un dicho del mundo, pero no es mentira. En la mente ociosa es donde el enemigo entra. Le voy a hacer una pregunta para que vean el peligro de una mente ociosa. David se tomó un momento de descanso cuando no tenía que descansar. Eso que le pasó a David nos sirve a nosotros ahora como un ejemplo de principio de no ser ociosos espirituales. David se fue a su casa, y se paró en el balcón descansando, vagando en su mente. ¿Se acuerdan? ¿Y qué se encontró? Con Betsabé bañándose, ¿verdad? Y ahí, hermanos, ven todo lo que pasó. Si usted ve lo sencillo del pecado como lo cometió y toda la consecuencia de ese pecado, usted dice, wow, hay que tener cuidado. Porque de verdad, lo único que hizo David fue decir, no voy hoy a la guerra, me quedo descansando. Y lo pudo justificar, pudo decir, me duele aquí, me duele allá. Y se queda en su casa ocioso, se quedó. Y eso le costó la vida a miles. Le costó no hacerle el templo a Dios, murieron sus hijos, una de sus hijas fue violada. O sea, un desastre. ¿Por qué? Porque Satanás viene como una zorrita pintada de conejito. Bien sencillo viene, hermanos. Y luego viene el problemón y decimos, ¿y de dónde salió todo este lío? Del ocio espiritual, de no estar conectados a la vida. Así funciona. Y luego pasan los problemas y esto se convierte en un hábito y ni nos damos cuenta. Y el Espíritu te dice, ora. Ay, ahorita, Señor. Lee la Biblia. Ay, Señor, yo la leí esta mañana ya. Y comienza el Espíritu a hablarte y a dirigirte y a guiarte y lo apagamos. Y luego viene el desaliento y nos preguntamos, wow, me siento como así, como frío, me siento como vacío, me siento como triste, como que no me siento como los otros días que estaba en gozo. Claro, se apagó el Espíritu, el que produce amor, gozo y paz. Así es que comienza, tan fácil, pero se arma un lío en nuestro corazón. Y por esa razón, aquí es donde Pablo nos dice en su palabra, dice, no estén ociosos. Si algo quieren pensar, piénsenlo en todo lo que es bueno, amable, o sea, ocupados en la palabra de Dios. Al principio va a ser una lucha, a usted se le va a hacer difícil, pero mientras más practica, esto es lo que cambia nuestra vida, hermanos. ¿Cómo es posible que, vamos a Romanos 12 para ver otro ejemplo, cómo es posible que solamente el hecho de ocupar nuestra mente en la palabra nos transforma? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo es que yo ocuparme de la palabra en mi mente cambia mi corazón? Porque cuando el corazón desea, toma de tu centro de información que se llama mente. Cada vez que tú decides algo, ¿saben de dónde viene? El corazón desea, pero la mente responde. El corazón, la mente y el corazón, oigan bien, la mente y el corazón, exacto, o el deseo y la mente, es como el niño y su mamá. El niño desea y la mamá le escoge. ¿Sí lo entienden? El niño dice, mamá, quiero un juguete. Hijo, hoy no. Porque la mamá luego le dice, mira, ya te compré uno, no te portaste bien. La mamá razona por el niño. Pero el deseo siempre está allí. Nuestro deseo siempre. Si usted se pone en el internet a desear cosas, usted fuera billonario en su mente. Ay, vamos a entrar a Google a ver, ¿verdad? Ir a un viaje allá a Hawái. Y se va volando en su mente, ¿sí o no? Y se mete en Macy's y ve las modelos con los zapatos. Ay, eso me gusta. Y luego el reloj y el perfume, ¿verdad? Y comenzamos a viajar en la mente, a tener ocio espiritual. Pero ¿cómo es posible que si yo transformo mi mente por la palabra de Dios y medito día y noche, ¿se acuerdan de lo que le dijo el Señor a Josué? Medita día y noche y todo te saldrá bien. ¿Qué tiene que ver meditar con la palabra y el cambio del corazón? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Cuando tenemos la palabra en nuestra mente y no permitimos ningún otro pensamiento, en el momento que surge el deseo del corazón, va a tomar de lo que tienes aquí. Miren lo que dice el verso 2, Romanos 12. ¿Están allí? Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a esta vida presente, a este mundo caído, sino transformaos. Ahora, la transformación no la hacemos nosotros. Luego vamos a ver un verso que nos ayuda a entender eso. La transformación la hace el Espíritu Santo. Pero nosotros sí nos ocupamos de la palabra. Eso sí podemos hacer. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento nos concierne a nosotros. Pero el cambio del corazón le concierne al Espíritu Santo. Mientras yo medito en la palabra día y noche, respondo a ella, ando en ella, la obedezco a ella,
ahí está el Espíritu como un cirujano trabajando en mi corazón. Y luego dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que conocer la voluntad de Dios se encuentra en andar en el Espíritu. Es increíble esto. Y aquí es donde muchas veces no encajamos y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida cristiana? ¿Qué debo hacer para estar más lleno de Dios? Bueno, la ocupación es exactamente lo que nos enseña en qué debemos de pasar el tiempo. Miren, le voy a decir algo, la mente nunca está vacía. No existe dicha cosa. No existe una persona que ponga su mente en blanco. Incluso hay una religión que practica trascendencia oriental, o sea, pon tu mente en blanco, enfócate en el ojo del centro. Eso no existe, hermanos, eso no existe. Es imposible. Para poder poner la mente en blanco, hay que borrar toda la información que ya tenemos guardada. Entonces, usted siempre que piensa es basado en lo que ha permitido entrar aquí. Pero si usted se ocupa cada día de la palabra, ¿en qué cree que va a pensar? En las cosas de Dios. Y cuando el corazón anhele, ¿quién cree que le va a responder? La palabra de Dios. Pero si nos acordamos de la Biblia el domingo a las 8 de la mañana y cerramos el libro cuando salimos de servicio, la semana entera andamos en la carne y nos preguntamos ¿por qué estoy mal? Ahí está la respuesta, porque no estamos en la palabra. El Espíritu Santo nos pone el deseo, pero también nos da la fortaleza para seguir, para estar firmes. Pero Cristo dijo, es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. No sé si el tiempo me alcanza, creo que para un verso más y traeremos una segunda parte. Primera de Juan 2, creo que 27, si no me falla la memoria. Fíjense lo que dice este texto. Primera de Juan 2, 27, exactamente, no, 26, perdón, 26. Ahora, antes de leerlo, quiero darle un pequeño contexto de lo que le voy a decir. Miren, yo no sé si usted se quedará en esta iglesia para siempre. Quizás usted se mude de iglesia o de lugar y tenga que congregarse en otro lugar. O también quizás escuchen otros pastores, ¿verdad? Pero le voy a decir esto para que lo tengan muy claro. Ningún pastor, ningún maestro, ningún hombre o mujer de Dios te puede dirigir a la verdad. Ningunos, ni yo ni nadie. El pastor, el maestro, está encargado de enseñar la palabra para que conozcamos al que dirige a toda verdad, que es el Espíritu. Cuando un pastor dice algo, aunque usted lo conozca de 175 años y le tiene confianza, no confíe en sus palabras. Tiene que irse a la palabra de Dios. Si él tuerce esto, mire, le voy a hacer un ejemplo bien fácil. Conocemos mi esposa y una persona que andan detrás del evangelio de la prosperidad, del dinero. Y tuerce en la Biblia, como los herreros cuando quieren doblar un hierro para hacer una pared o algo. Bueno, esta persona tomó el verso de cuando la mujer del pote de alabastro se lo derramó a Jesús. Y si ustedes estudian cómo se gana ese perfume, es 1 año de trabajo. ¿Sabe lo que dijo la persona? Le dijo, luego que le explicó el texto muy lindo, le dijo, muchos de ustedes tienen guardado el trabajo de 10 meses. Tráiganselo al Señor y el Señor los va a bendecir. Ahora, el que estaba ahí lo cree y lo hace. ¿Saben por qué? Porque no mira lo que dice esto. Y el Espíritu no les habla porque están llenos de codicias. Por eso no oyen la verdad. Hay gente que yo conozco y usted también que están en iglesias de engaño y usted dice, yo le digo y no quiere. Claro, no quiere. Eso fue lo que estudiamos. No quieres buscar la voluntad de Dios. Quieren esto. Y los profetas y pastores, de la mayoría, no todos, están en este lío de engañar a la gente para que le den dinero. Lo más irónico es que el pastor es el más rico y todo el mundo pobre. Yo no sé cómo no se dan cuenta de que algo anda mal, ¿verdad? Pero hermanos, miren lo que dice este texto. La misma Biblia lo dice. Dice, os he escrito sobre los que, ¿qué? Estoy en el 26. Primera de Juan 2, 26. Os he escrito sobre los que os engañan. ¿Qué dice? Pero la unción, la palabra unción significa el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama unción aquí? Bueno, en el Antiguo Testamento se ungía a las personas para escogerla como rey, como sacerdote o como profeta, y se le derramaba un aceite. Entonces, la palabra utiliza estos ejemplos porque en la lámpara
del tabernáculo, para que pudiese alumbrar, se le derramaba aceite. Las 10 vírgenes tenían 10 lámparas, pero solo 5 tenían aceite. ¿Cómo tenemos las lámparas llenas? Bueno, ahí está el punto. La lámpara es la palabra, el aceite es el Espíritu Santo. Dice el verso 27, pero la unción que vosotros, ¿qué? Recibisteis de Él, de Jesús, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os, ¿qué dice? Enseñe. Ahora, quiero que vean el contexto porque sí necesitamos maestros, pero solamente el Espíritu nos lleva a toda verdad. Hay gente que dice, no, pero es que uno interpreta la Biblia de una manera y el otro a la otra. ¿Cómo sabe uno quién es? Ningunos. El Espíritu nos lleva a toda verdad. Solamente cuando el corazón quiere agradar a Dios. Dice, así como la unción misma os enseña, ¿qué dice? Todas las cosas. Ahí está la promesa de Jesús. Y vendrá el Consolador y Él os guiará, ¿qué? A toda verdad. El Espíritu. Dice, y a mí, miren, le voy a decir esto, me encanta esto. ¿Saben por qué mucha gente es engañada? Porque no tiene relación con Dios. Y prefieren que un hombre o una mujer le lea la mano. Es lo mismo, hermanos. Si hay una iglesia que cree lo que dice el que habla sin mirar la palabra, es lo mismo que te lea la mano. Lo que él diga, eso es. Estos números van a salir. Desafortunadamente, hermanos, se convierte en una idolatría, porque no debemos confiar en el pastor. Debemos escuchar al pastor confiando en Dios. Pero si no tenemos el Espíritu, nos engañan. Dice, así como la unción misma, repito, nos enseña todas las cosas, y es que, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que las vírgenes. Permanecer en Él, hermanos, es tener las lámparas llenas de aceite. ¿Cómo tenemos la lámpara llena de aceite? Acuérdense que leímos, no apaguen el Espíritu. Y para apagar una lámpara es posible que se le acabe el aceite. El Espíritu es algo que Dios puso allí. Usted y yo usted no lo tiene que llamar. Usted no le dice, Espíritu ven, o Espíritu, ¿verdad?, invocarlo. Simplemente andar en el Espíritu. Y dice el Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay que salir a buscarlo, pero si lo desobedecemos, se apaga. Y solamente, hermanos, por el arrepentimiento podemos volver a recibir el aceite de Dios. Es Dios quien derrama su aceite, no nosotros. Pero cada día tenemos que ser dependientes de ese Espíritu. ¿Cómo lo apagamos y cómo lo prendemos? Lo podemos apagar, no lo podemos prender. Quien lo prende es Dios. En el miércoles que sigue, no sé si voy a estar aquí o vamos a un viaje. Creo que sí, me toca. Entonces voy a traer una segunda parte de esta clase. Y es muy importante porque entendiendo esto, hermanos, corrige muchas cosas que hacemos, mal y bien. Y si no somos dependientes del Espíritu Santo, desafortunadamente estaremos siempre tratando, ¿verdad? Como siempre digo, en la bicicleta pedaleando sin cadenas. Solamente mucho esfuerzo y no pasa nada. Entonces queremos ver el gozo de Dios, queremos ver la paz, el amor de Dios, queremos ver el fruto de Dios. Pero para eso tenemos que obedecer y cada día crecer en esa sensibilidad. Mientras más usted obedece la carne, más rápido se apaga el espíritu y usted se hace insensible a su voz. Y ahora tiene que depender de otra gente que lo vuelva a ayudar a volver al Señor, porque usted mismo no lo puede encontrar. Amén. Vamos a ponernos de pie, lo dejamos hasta ahí como primera parte.